Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verles en esta mañana de domingo. Antes de iniciar, quisiera que hiciéramos una oración, hermanos, por la señora Eleuteria Chacón. Ella es mamá de nuestra hermana Saraí. Ella se encuentra ahorita, al parecer, siendo atendida en el hospital por un problema a nivel de abdomen. No sabemos qué sea, pero una molestia intensa, aguda. También pues por nuestro hermano Dani, quien también se encuentra pasando por una situación complicada de salud, nuestra hermana Luz y nuestro hermano Edgar, todos ellos servidores, están con algunos problemas de salud. Nada que ver con problemas respiratorios, más bien no son otro tipo de complicaciones. Siento que se me dice un poquito, Fer, si le bajamos un poquito. Sí. ¿Están prendidos los monitores? ¿No? Sí. Poquito menos, ¿ver? ¿Sí me oyen bien, verdad? Ok, para evitar que se vicie. Ok, bien, vamos a hacer esta oración, por favor. Señor, queremos presentar delante de ti la vida de Eleuteria Chacón, de nuestros hermanos Dani, Edgar y Luz, quienes están cursando por un tiempo de enfermedad. Tú conoces perfectamente qué es lo que está afectando a sus cuerpos, qué es lo que está disminuyendo su rendimiento físico, pero creemos en la gracia y en el amor que tú tienes por ellos, Señor. Te pido que manifiestes esta gracia en forma de sanidad. Bendícele, Señor, a través de esa intervención sobrenatural que tú puedes efectuar o a través de la ciencia médica. Cualquiera que sea la vía, tú eres el sanador. Bendecimos tu nombre, Señor, exaltamos tu majestad. En Cristo Jesús, amén. Bien. Bueno, hermanos, la semana pasada recordarán que, antepasada, la semana pasada estuvimos en Lázaro Cárdenas, mi esposa y yo, celebrando con nuestros hermanos de allá y con el pastor Lalo y su esposa, la hermana Chelita, el 7º aniversario de Casa de Oración Lázaro Cárdenas. Fue una extraordinaria celebración. Reciban un afectuoso saludo de parte de nuestros hermanos y es un gusto ver cómo el Señor está afirmando, estableciendo, fortaleciendo la obra por allá. Le está dando crecimiento espiritual, también le está dando crecimiento numérico y estamos muy agradecidos por lo que desde hace 7 años el Señor inició a través de esta obra evangelística en la ciudad de Lázaro Cárdenas, como un flanco más, porque evidentemente no es la única iglesia cristiana, ni tampoco la única que se esfuerza en hacer un trazo íntegro de la palabra. Hay obviamente más congregaciones, pero es un flanco más en donde el Señor está llevando la palabra y generando extensión de su reino a través del corazón de las personas. Entonces, gracias a Dios por ello. Y hace 15 días, más bien hace un par de semanas, inició una enseñanza que tiene que ver con el reposo del Señor. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Y comentaba que íbamos a concluirla el día de hoy. El reposo del Señor es un tema importante porque, como ya veíamos hace 7 días, este ordenamiento se encuentra en Éxodo 20, donde el Señor revela los mandamientos de la ley moral para su pueblo. De esos mandamientos de la ley moral, el no matarás, el no adulterarás, no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Solamente hay un mandato que para nosotros no es efectivo en términos literales, en términos prácticos, que es justamente el 4.º mandamiento, que tiene que ver con guardar el día de reposo, el 7º día, el día en el que el Señor reposa de su obra. Después de los 6 primeros días de la creación que narra el Génesis en el capítulo 1, el 7º reposa, y ya explicábamos que este reposo no tiene que ver con cansancio. No es que Dios se haya agotado, no es que Dios se haya cansado y entonces haya requerido de un periodo específico de tiempo para la restauración o restitución de fuerza creativa o la energía divina. No, de ninguna forma. Esto ya está bien definido, lo estudiamos la semana antepasada. En el Señor no hay cansancio, Él no se fatiga con cansancio, al contrario, Él es la fuente de toda energía. Él da esfuerzo al cansado, da fuerzas al que no tiene más ningunas. Él hace que levantemos alas como las águilas, que remontemos encima de las tormentas. Y esta fuente de energía es Dios, ¿verdad? No se agota la energía de Dios. El reposo del Señor tuvo que ver más bien con el hecho de que Él cesó la actividad creativa. A partir del día 6º de la creación, Dios ya no creó más nada en la tierra,
pero Él continúa trabajando, porque Jesucristo refiere a los fariseos diciendo que de la misma forma que hasta el día de hoy mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y por este tipo de declaraciones buscaban matar a Jesucristo porque con ellas se hacía como Dios. Y efectivamente los fariseos no se equivocaron, no interpretaron equivocadamente las palabras de Jesucristo. Él estaba definiendo su condición divina cuando decía, mi Padre hasta el día de hoy trabaja, por eso yo continúo trabajando. Entonces, ¿el Señor trabaja ya o el Señor no trabaja ya? No, el Señor continúa trabajando, pero ya no en la obra creativa, porque en ese sentido Él reposó de esa obra creativa, esa obra ex nihilo, que teológicamente significa crear de la nada. El Señor ya no está en esa fase creativa, pero el Señor continúa trabajando, sosteniendo la obra que Él ha creado, ¿verdad? Él trabaja a través de Jesucristo, sosteniendo toda la obra que por la palabra de su poder Él constituyó. Pero para nosotros en el libro de los Hebreos existe una advertencia. En el capítulo 4, verso 1, dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Para nosotros el día de reposo, hermanos, no es un ordenamiento que tengamos que cumplir en un día específico de la semana. Para nosotros el reposo del Señor se convierte a partir de la redención en Jesucristo en una condición permanente de vida. Nosotros no somos llamados específicamente para dar cumplimiento a la ley moral de Dios, a descansar un día particular de la semana, un séptimo día, sino que somos llamados a entrar en esa condición de paz, de gozo y de tranquilidad que es el resultante inevitable de haber sido regenerados, de haber nacido de nuevo, de haber creído en el Evangelio de la Gracia, haber sido conscientes de este perdón inmerecido que recibimos a partir de esa representatividad que Cristo tiene a favor de nosotros en la cruz del Calvario, donde Él recibe inclementemente la sentencia del Padre por causa de nuestra culpa pecaminosa, y al haber sido ejecutada plenamente la sentencia inclemente del Padre sobre el cuerpo de carne de Jesucristo, queda abierta para nosotros la absolución, el perdón de pecados. Tener conciencia de esta verdad y de todas las verdades añadidas de la herencia espiritual que Dios tiene para sus hijos, para sus redimidos, creer en esto tendría que llevarnos a habitar permanentemente en una condición de reposo, de paz, de condición de equilibrio, estabilidad anímica y espiritual. Por eso dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a los del Antiguo Testamento, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, de la misma forma en la que por la ausencia de fe en el Antiguo Testamento estos no entraron al reposo físico que el Señor les otorgaba, nosotros podemos quedar fuera del reposo anímico, el reposo del alma, el reposo espiritual, si la palabra que nos ha sido enseñada y que ha generado conversión y transformación espiritual no es acompañada de fe. Decíamos, hermanos, como un principio que hemos establecido a lo largo de los años bíblicamente, que la evidencia de la fe es la obediencia. Si yo creo en algo, entonces debo de vivir, de hacer, de actuar, de ejercer conforme a aquello que digo que creo. Pero si yo hago cosas diferentes a las que digo que creo, entonces lo que creo no es lo que digo, lo que creo es lo que hago. Es decir, nuestra forma de comportamiento y de conducta es una evidencia misma externa de la existencia o la ausencia de fe en nuestra condición espiritual. Hacemos conforme a lo que creemos. Entonces, si yo hago cosas diferentes a las que profeso, entonces la realidad es que lo que profeso no es lo que creo se evidencia por lo que hago, por lo que vivo. La evidencia de la fe es la obediencia. Entonces, la obediencia juega un papel importantísimo en la posibilidad de vivir en esa condición de reposo del alma, de paz, de estabilidad, de equilibrio, de ecuanimidad. Esa capacidad que el cristiano va desarrollando en Cristo de tener pensamientos equilibrados, ecuánimes, tomar decisiones correctas, oportunas, tener una vida templada, ejercer dominio propio y vivir finalmente dando testimonio de la redención de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia, hermanos, es indispensable. Y quiero que veamos este tema esta mañana que tiene por título El reposo del Señor y la obediencia. Primera de Juan 2,
versos 3 y 4. Prestemos atención, leamos con inteligencia. Dice así: en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿A quién? A Jesucristo, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Es un mentiroso y la verdad no está en él, porque está afirmando algo que no es constatado por vía de la evidencia. Entonces entendemos que la fe es algo que tiene que ser constatado. El conocimiento de Cristo como nuestro Redentor y Salvador, el conocimiento de Cristo como aquel que hoy es quien gobierna nuestra vida, hegemoniza nuestra vida física, mental y espiritual, tiene que ser evidenciado, testificado, constatado a través de algo que sea certificable, algo que sea visible y sea tangible. Y esto tangible es la obediencia. Por eso dice, el que dice, yo he llegado a conocer a Jesucristo, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y en esto sabemos que estamos en él. Entonces aquí vemos que Juan, hermano, nos ofrece una serie de criterios con los que podemos identificar realmente la vida de una persona que ha procedido a la conversión por la fe. O la vida de una persona que, autodefiniéndose como conversa a Jesucristo, cristiana, redimida por la gracia, en términos reales, no tiene forma de constatarlo. Ahora, cuando esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo en el apóstol Juan, tenemos que recordar que el contexto histórico estaba siendo infiltrado por un grupo religioso llamado gnósticos. Estos gnósticos se autodefinían como cristianos, pero a través de su forma de vida y doctrina, evidentemente no manifestaban una vida de conversión. Y por lo tanto, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan establece este principio. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Lo expresa de una forma positiva, pero en el verso 4 lo dice en una forma negativa, pero dice lo mismo. El que dice, yo he llegado a conocerlo y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, de acuerdo a la Escritura, el creyente, hermano, la persona realmente redimida por la fe en Jesucristo, no es alguien que simplemente afirma con sus labios ser un cristiano, no es la persona que simplemente un día realizó la repetición de una oración aparentemente de fe. No, hermano, para Juan el creyente es alguien que se distingue porque existe una consecuencia evidente, inevitable, posterior a la auténtica confesión de fe. Y esta consecuencia, hermanos, es que ahora tiene la capacidad de poner en obediencia la palabra de Dios, la capacidad de obedecer a Dios y a su palabra. Una capacidad que en el pasado evidentemente no tenía. Entonces, ¿cómo podríamos en forma muy concreta definir quién es un creyente? Yo sé que aquí entraríamos en una complejidad si intentamos hacer un reducto de la definición de cristiano, pero tenemos elementos, principios que nos permiten hacer declaraciones muy ciertas sobre lo que representa la vida cristiana. Y una forma de conceptualizar quién es un cristiano, reducida pero suficiente, es esta. Un cristiano es la persona que obedece la palabra de Dios. Un cristiano es alguien que obedece la palabra de Dios. Y esta enseñanza, hermanos, que Juan nos está presentando, no es una enseñanza nueva, porque en el Evangelio de Juan, escrito por él mismo, pero años antes, vamos ahí, por favor, en el capítulo 3, verso 36, el Señor Jesucristo ya lo había mencionado. Entonces Juan lo único que está haciendo es, digamos, una articulación de la enseñanza de Cristo. Jesucristo lo dice de esta forma: el que cree en el Hijo, o sea, el que cree en mí, tiene la vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Encontramos en esta declaración de Jesucristo, hermanos, dos elementos fundamentales. Primeramente, la fe para salvación. Él dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Te das cuenta que hasta este momento no aparecen las obras de obediencia, porque para ser salvo en Cristo no se requiere la obediencia, se requiere la fe. Por eso Jesucristo dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna.
pero después pasa a la fase de la obediencia. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es decir, no es una persona salva, no es una persona redimida, no ha sido el depósito de la salvación por la gracia. Lo que Cristo está diciendo de ninguna forma significa que seamos salvos a través de las obras o de la obediencia. Somos salvos a través de la fe. Pero la evidencia consecuente de que yo he sido transformado por mi fe en Jesucristo ahora es la capacidad de obediencia que antes de Cristo no existía en mi vida. Por lo tanto, constatamos una vez más que la salvación no es por las obras, pero las obras de obediencia son la evidencia de que una persona ha sido salva por la fe en Jesucristo y esta fe le ha transformado, y por cuanto ha sido transformado internamente, también en su conducta externa comienzan a evidenciarse los cambios, las transformaciones. Las obras no son el mecanismo de la salvación, pero son la consecuencia evidente de que una persona ha sido salva. Me estoy explicando en esto, ¿verdad? Un fundamento básico doctrinal, lo que estamos viendo. Antes de la conversión, hermano, pues podemos recordar, una persona no tenía el más mínimo deseo de agradar a Dios, de obedecer a Dios y tampoco de conocer a Dios. Antes de la conversión, una persona tiene solamente un impulso, una inclinación y un gobierno sobre su vida, sus emociones, intenciones y conductas, y son los deseos de su carne. Deseos que fundamentalmente, lo conocemos, lo sabemos, hermanos, se caracterizan por darle una importancia preeminente al aquí y al ahora. Es decir, es una mentalidad infantil, es una mentalidad de gratificación instantánea, inmediata, así como los niños. Paseamos con un niño por un supermercado, ve un dulce y comienza a patalear hasta que le damos el dulce. Le damos el dulce, se tranquiliza 2 segundos, ve otro dulce y ahora comienza a patalear por el otro dulce. Es decir, el niño tiene una mentalidad de cortísimo plazo y de gratificación inmediata. Así era nuestra vida en el pasado antes de conocer a Jesucristo. Éramos conducidos para dar satisfacción inmediata a las cosas que creíamos eran suficientes para gratificar de forma instantánea nuestra vida. La carne, entonces, hermanos, entendemos que no tiene el deseo de conocer a Dios y no tiene el deseo de obedecer a Dios. Yo sé que la carne hace que en este momento, donde sentimos algo de calor en el auditorio, no tenemos el deseo de permanecer despiertos, pero les pido por favor que hagamos un esfuerzo por permanecer despiertos. Si Dios lo permite, la siguiente semana ya vamos a tener instalados los ventiladores de techo y entonces va a ser un poquito más fresco. Nos quedamos acostumbrados al buen ambiente del invierno, ¿verdad? Donde estar todos en calor era agradable, ahorita ya comienza a ser algo desagradable. Pero mira, consuélate en saber que tú no tienes el saco puesto y yo sí lo estoy tolerando. Entonces, si te sirvo de modelo, hermano, inspírate en que yo lo estoy aguantando, ¿verdad? Entonces, intentemos mantenernos despiertos ante la enseñanza. Entonces, la voluntad del hombre, ya lo estudiamos, está esclavizada al pecado hasta que no es redimida la voluntad del hombre, no es transformada la vida interna del hombre a través del poder del Evangelio de la gracia. Romanos 8:7 nos lo explica y dice así: por cuanto los designios de la carne, te das cuenta cómo la Biblia dice que nuestra carne toma decisiones, nuestra carne tiene designios, nuestra carne tiene una voluntad. Bueno, los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Entonces, esta inclinación que teníamos antes de Jesucristo, hermanos, siempre una inclinación a las cosas que no eran gratas a Dios, no eran santas, no eran puras, no eran piadosas, y además nos presentaban como enemigos de Dios. Nuestro pensamiento, hermano, lo que hacíamos, lo que meditábamos, siempre nos llevaba a una condición de enemistad en contra de Dios. No decíamos que odiábamos a Dios, pero con nuestra conducta manifestábamos un repudio hacia Dios y hacia su santidad. Dice la palabra de Dios que con nuestros labios lo alabábamos, pero nuestro corazón estaba completamente distante del Señor. Y esa era la condición en la cual nosotros vivíamos. Es por eso que hasta el momento en el cual somos expuestos a la predicación del mensaje del Evangelio de la Gracia en una forma íntegra, en una forma recta, el poder del Evangelio comienza el proceso de transformación de nuestra vida en todos los sentidos. Genera un nuevo nacimiento espiritual instantáneo. En el momento de la fe somos declarados salvos por la gracia y a partir de ese momento comienza un proceso progresivo de transformación de nuestra manera de pensar.
La manera de pensar no es algo que cambie de forma instantánea, es algo progresivo. Lo que es instantáneo es el nuevo nacimiento. El nacimiento espiritual, la condición de hijos de Dios, el perdón por la gracia, el ser limpios por los méritos gloriosos de Cristo y el derramamiento de su sangre. Eso es instantáneo. Somos declarados justos e hijos de Dios en el momento en el que procedemos por la fe a creer en el acto meritorio de Cristo en el Calvario y le recibimos como Señor en el corazón. Somos salvos al instante por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe de sus obras. Por fe. Pero el proceso de cambiar nuestra manera de pensar y por lo tanto de cambiar nuestra manera de vivir es progresivo. Por eso Romanos 12 dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar que la voluntad buena de Dios es agradable y es perfecta. Entonces el trabajo del cristiano después de la conversión consiste en su santificación. Tener una comunión cotidiana con Dios que le permita cada día progresar más en la capacidad de parecerse más a Jesús, en la forma de pensar, en la forma de hablar y en la forma de actuar. En Filipenses 2:13 nos dice la Escritura que este cambio de sentimiento, este cambio interno, este cambio de voluntad es algo que solamente Dios puede producir en nosotros. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esto no es el resultado de que asistamos, ya lo comentábamos, a un grupo de autoayuda de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, histéricos anónimos, mujeres dejadas anónimas, hombres que regresaron a casa anónimos, hijos frustrados anónimos. No, hermano, ese es el resultado que solamente puede ser producido por la acción directa de Dios. Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer, teniendo como base su buena voluntad. La persona convertida, entonces entendemos, ahora tiene nuevos deseos porque quiere conocer quién es Dios, quiere conocer cuál es la voluntad de Dios. La persona convertida, que antes no tenía una voluntad por obedecer la ley de Dios, ahora tiene la voluntad, puede obedecer, pero no solamente puede obedecer, sino que también comienza a anhelar obedecer a Dios. Una premisa que también hemos establecido a lo largo de los años. La persona convertida es aquella que ahora ama al Dios que antes odiaba y ahora odia el pecado que antes amaba. Porque es Dios quien produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La persona cristiana, cuando peca, ahora comienza a experimentar un sentir interno de dolor tan profundo que le sirve de advertencia para intentar evitar el pecado en una época subsecuente o posterior de su vida. Yo creo que los que somos hijos de Dios y hemos incidido en un equívoco, un error, un desvío, un pecado, porque continuamos cometiendo pecado, hermano, y quien dice que ya no peca hace mentiroso a Dios, pero gracias al Señor tenemos el arrepentimiento y cuando nos arrepentimos de corazón, Cristo es fiel y justo para perdonarnos del pecado y limpiarnos de la maldad. Pero cuando pecamos, hermanos, sentimos un dolor profundo interno que nos advierte de la consecuencia moral, espiritual y anímica por el pecado. Y este dolor profundo nos lleva a intentar evitar cada vez más el pecado. ¿Tú lo has experimentado, hermano? Dolor profundo en tu corazón por haberle fallado a Dios. Fíjate, ¿qué pasa con el inconverso, con el ateo, la persona que no conoce a Dios? Esa persona es capaz de experimentar vergüenza o un sentido de fracaso cuando no alcanza moralmente algo que él consideraba bueno o cuando también tiene un hierro moral en su vida. Pero la vergüenza es algo que se experimenta como consecuencia natural del hierro. O cuando alguien descubre que no es la persona que creía que era o que podía hacer las cosas que creía que podía hacer. O cuando es descubierta en el plano social, en el ambiente comunitario, sobre algo que había ocultado porque moralmente o anímicamente o personalmente no le convenía que fuese conocido públicamente. Por ejemplo, cuando éramos niños, ¿cuántos tuvimos compañeritos que nos dijeron que vivían en la colonia más pudiente de la ciudad y cuando nos dimos cuenta vivían en una zona marginada? Y cuando se vieron descubiertos en su mentira, sintieron vergüenza. Yo no sé si tú fuiste ese niño. Niños que decían, no, es que mi papá es Juan Camané, masca chicle, baila tango y tururú.
y entonces es el aguacatero de la ciudad y resulta que no era el aguacatero, cortaba aguacate, pero no era el aguacatero. Y entonces cuando el niño se ve descubierto socialmente siente vergüenza. O cuando dices, no, es que yo desayuno todos los martes con el presidente municipal y el presidente municipal ni te fuma porque ni te conoce. Y cuando es descubierto que no te conoce, sientes vergüenza. La vergüenza, hermano, o el sentido de fracaso es algo natural a todos los seres humanos. Pero esa vergüenza no implica que haya arrepentimiento, hermano, de ninguna forma. El arrepentimiento es algo completamente diferente y la Biblia lo define de manera perfecta. En el hebreo, la palabra arrepentimiento es la palabra shuv, S-H-U-V labial, e implica la experiencia de un dolor interno, un dolor profundo, un dolor agudo. Entonces, cuando comparamos la vergüenza y el arrepentimiento genuino, nos damos cuenta de que la motivación de la vergüenza es totalmente diferente a la motivación del arrepentimiento. En la vergüenza lo que ocurre es que otros descubren lo que yo no era, pero yo decía que era. Otros se dan cuenta que no pude lo que yo decía que sí podía. En cambio, en el arrepentimiento, el sentimiento que yo experimento, nada tiene que ver conmigo, tiene que ver directamente con Dios. Me duele haberle fallado a Dios, no a los hombres. No tiene nada que ver con mi reputación. El arrepentimiento no tiene que ver con la reputación. La reputación tiene que ver solamente con la vergüenza. ¿Me estoy explicando? El arrepentimiento tiene que ver con Dios. La vergüenza tiene que ver con el amor que yo me tengo a mí mismo. Cuando tu reputación está en entredicho o es lamentablemente herida, entonces la vergüenza emerge. El arrepentimiento tiene que ver con el amor que yo experimento y que yo expreso por Dios. Cuando después de haberle fallado al Señor llegamos a esta oración profunda, dolida, consciente, esta expresión que nace del alma: Señor, ¿cómo pude haber hecho esto en contra tuya? ¿Lo has experimentado? Si lo has experimentado, hay una evidencia de una vida conversa en ti. Un ejemplo claro de esto lo vemos en Génesis 39:3. Génesis 39:3. Fíjate lo que nos narra este breve verso al respecto de este joven llamado José, que es vendido como esclavo al pueblo de Egipto. Él llega a ser el principal de la casa de uno de los generales más prominentes del imperio, llamado Potifar. Pero se sucede que Potifar estaba casado con la quitatuercas de Egipto, la tigresa del imperio, ¿verdad? Una mujer liviana, una mujer prostituta, ¿verdad? Y entonces se enamora de José y comienza a hostigar a José, a acosarlo, a asediarlo sexualmente. Pero fíjate lo que dice José: no hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado Potifar excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Potifar? ¿Eso dice? ¿Pecar contra quién? Contra Dios. Ese es el sentido de temor de Dios. Y ante el pecado es el sentido de genuino arrepentimiento. El arrepentimiento y el temor de Dios no tiene que ver nada con mi reputación o la perspectiva que los demás tengan de mí. El arrepentimiento, hermano, y el temor de Dios tiene que ver directamente con la apreciación de Dios sobre mi vida espiritual y mi vida moral. El temor de Dios es algo que nos sostiene en la base del amor consecuente, de ser conscientes de la redención que en Cristo tenemos gratuitamente y sin mérito humano. Y de esto era consciente José antes de la redención culminada por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo voy a hacer esto yo? No en contra de Potifar, sino en contra de mi Dios. Entonces entendemos que la vergüenza es un sentimiento pasajero que solamente produce cambios temporales. ¿Cuántas veces por vergüenza dijimos, no, esto no lo vuelvo a hacer? Y a las 3 semanas otra vez lo estábamos haciendo y peor. ¿Te ha pasado esto? Solamente el arrepentimiento, hermano, genera cambios permanentes. Hay personas que creen ser arrepentidas o estarse arrepintiendo en oración delante de Dios, y lo único que están haciendo, hermano, es exponer una conducta y un sentir profundo personal de vergüenza, no de arrepentimiento, y la evidencia es que al paso del tiempo continúan reincidiendo y reincidiendo y reincidiendo en las mismas fallas, en los mismos pecados. Por eso es tan importante que podamos entender a la luz de la Biblia lo que Juan nos habla al respecto de la obediencia,
¿Qué representa la obediencia en un hijo de Dios? ¿Cómo es que la evidencia de la salvación en Cristo es la obediencia consecuente de una confesión honesta y genuina de fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Mira, a veces pensamos que somos obedientes porque tenemos cierto nivel de mejoras en relación a nuestras conductas anteriores, pero eso, hermano, no es obediencia. Yo puedo estar en algunos sentidos mejor que hace 6 meses, mejor que el año pasado, pero continuando viviendo en una condición de franca desobediencia delante de Dios. La obediencia no es estar mejor que antes. Si yo me emborrachaba en el pasado, hace un año, 3 veces a la semana, y hoy solamente me emborracho una vez a la semana, sigo viviendo en franca desobediencia. Si yo consumía drogas toda la semana el año pasado, pero hoy solamente una vez a la semana, cuando estoy en tiempos de descanso y para sentirme relajado, hacer algo de menor intensidad o hacer algo mejor que en el pasado, no me constituye en una persona obediente. Si hoy tú dices menos mentiras que antes, eso no te hace una persona veraz, no te hace una persona obediente. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Sí. Entonces, el problema es que muchas veces solamente producimos cambios conductuales y es a lo más que podemos aspirar por el manejo de nuestra voluntad. Conductas externas de corta duración. Hermanos, la obediencia no es tener un mejor lucimiento delante del ambiente social o delante de los hombres, no es lucir mejor que otros. La obediencia, hermanos, es poner a pie juntillas en certidumbre y en conducta el mandato que Dios establece para nuestras vidas. Es como la persona que tiene cáncer, pero su cáncer no es tan avanzado como la persona que está en fase 4, fase terminal del cáncer. El hecho de que tengas una fase menos avanzada del cáncer no te hace una persona sana. Es más, 2 personas enfermas no hacen a una persona sana. Entonces la obediencia no es lucir mejor que antes. La obediencia no es lucir mejor que antes. La obediencia tampoco es cumplir un mandamiento el 80 o el 90 o el 95% de las veces. Eso no es obediencia. Es como si tú decidieras finalmente me voy a aventar del bungee. Llegó el año 2023, este año me aviento del bungee. Y entonces finalmente en esa conducta arrojada te subes a la torre y la persona que comienza a condicionarte y asegurarte para que no te estrelles en el piso te dice, mira, no te preocupes, el bungee no se rompe el 95% de las veces. Solamente se nos ha roto la cuerda un 5% de las ocasiones. O sea que tienes un 95% de no matarte. ¿Te aventarías del bungee? ¿Sí? ¿Quién sí se aventaría? ¿Quién no se aventaría? Nadie se aventaría del bungee. Mira, el 98% de las veces esta rueda de la fortuna no se desprende de su eje central. Solamente un 2% ha sucedido. ¿Te subirías a esa rueda de la fortuna? Por supuesto que no. Entonces, con este ejemplo, ¿qué quiero clarificar, hermano? Que la obediencia a medias no es obediencia. Haber incrementado solamente un poco o mucho el porcentaje de obediencia no te hace una persona obediente. Eso simplemente te hace ser menos desobediente. Pero ser menos desobediente no te convierte en una persona obediente. ¿Cuántas veces lo hemos vivido como padres con nuestros hijos? Es que papá, casi te obedezco en todo, sí, hijo, pero la obediencia es total o no es obediencia. Obediencia, hermano, tampoco es hacer la voluntad de la persona porque la persona que me da el mandato está en autoridad. No, hermano. Porque la motivación de la obediencia no solamente es la procedencia del mandato. Evidentemente el respeto a la autoridad es un factor muy importante para poder ejercer una vida de obediencia, pero no es el único factor. Interviene el modo, el honor, el respeto, la inmediatez, la honorabilidad con la cual nosotros ejercemos el acto de obediencia. Obediencia, por lo tanto, involucra hacer lo que debo de hacer cuando lo debo de hacer y en la conducta correcta con la que lo debo de hacer. Eso es obediencia, una conducta de honra. Si tú le dices a tu hijo, hijo, mira, necesito que apoyes a tu mamá y lave los trastes del desayuno,
Y tu hijo diligentemente, con gran honra, te dice: Padre, por supuesto que sí, en honor a ti, en honor a mi madre, en respeto de lo que representas para mi vida. Padre, lo voy a hacer, gracias por la oportunidad de servirles a ustedes en casa. Pero pasa mediodía, regresas del trabajo y los trastes están sucios. La actitud fue excelente, pero ¿hubo obediencia? No hubo obediencia. Si el hijo te dice: papá, pero ¿por qué siempre yo? Es que mi hermano, para mí que yo soy adoptado, porque siempre me cargas la mano a mí, papá, no es correcto. Y comienza a lavar los trastes en mala actitud y rompe 2 o 3 tazas, ¿eso es obediencia? No, lo hizo, pero la actitud fue de deshonra, no fue obediencia. La obediencia involucra hacer lo que debes de hacer cuando lo debes de hacer y en la conducta correcta con la cual debes de hacer lo que debes de hacer. Eso es obediencia. Obediencia no es hacer lo que tienes que hacer por temor a las consecuencias de no hacerlo. Bueno, voy a ser obediente porque si no obedezco hay consecuencias negativas por medio de desobediencia. Hermano, eso no es obediencia, eso es miedo. Eso es miedo. Un teólogo de hace 200 años decía lo siguiente: la obediencia que no es voluntaria es desobediencia, porque el Señor mira el corazón. Y si Él ve que le servimos forzadamente y no porque le amamos, Él va a rechazar nuestra ofrenda. Pero fíjate qué impresionante que esta descripción sobre lo que no es obediencia y lo que sí es obediencia de parte de este teólogo está respaldado perfectamente por los diccionarios seculares. Fíjate lo que dice el diccionario secular, que es la obediencia. Un diccionario secular es un diccionario no teológico, el Arús y la Academia, etcétera. Bueno, uno de esos diccionarios define la obediencia como la conducta destinada a complacer a otro. Eso es obediencia. Es una conducta que tiene por propósito complacer a otro. ¿De qué nos habla esta definición de obediencia? De una actitud sumisa, una actitud voluntaria, una actitud de agrado y de deseo de poner mi voluntad en humillación a la voluntad de otra persona. Eso es obediencia. En otro diccionario dice así: la obediencia es cuando yo obedezco a Dios con una actitud y Dios está complacido con mi actitud. Este diccionario no es teológico, pero menciona esta definición que involucra la conciencia de Dios. Es hacer lo que hago en obediencia al Señor con el propósito de complacer al Señor. La obediencia es una conducta sumisa hacia otro. Hermano, eso es obediencia. Entonces, ¿cómo podríamos bíblicamente definir qué es la obediencia? Bueno, la obediencia implica someter mi voluntad sumisamente a la voluntad de Dios de forma tal que Dios sea complacido, que Dios sea agradado. Eso es obediencia, hermanos. Entonces, tú eres un esposo cristiano y entiendes los preceptos elementales de la vida conyugal, donde tú tienes que ser un tipo de Cristo y amar a tu esposa sacrificialmente y a tus hijos también. Y tú lo que haces es: bueno, es que toda la carga para mí y es que yo llevo toda la responsabilidad y lo estoy intentando, pero es difícil, ¿y por qué? Y luego trabajar y tantos problemas. Hermano, aunque intentes hacerlo, eso no es obediencia. Si tú eres una mujer cristiana, casada, y entiendes que el precepto es mantenerte sujeta a tu marido como al Señor, pero lo haces de una forma forzada, con desagrado en el corazón, y es que ¿cómo me voy a sujetar a esto? Digo, a este no lo merece, yo soy más inteligente que él, yo estudié más, soy más preparada, y este quiere venir a ser mi... Entonces, hermana, aunque lo intentes, tú no estás viviendo en obediencia. Si tú eres un hijo que te defines cristiano, y cuando obedeces a tus padres lo haces con soberbia, con burla, con reto, con desafío, con una risa socarrona, bueno, por supuesto no estás obedeciendo. La obediencia, hermano, tiene un solo motor válido, una sola motivación. La obediencia es motivada por el amor. La obediencia que es obediencia solamente es motivada por el amor. La obediencia por imposición, la obediencia por obligación solamente es rebelión. Y la obediencia por obligación o imposición, hermano, siempre va a ser de corta duración. Cuando vea la puerta abierta, la obediencia por obligación o por imposición siempre va a buscar la manera de salir rápidamente de esa condición porque le es molesto, le es desagradable.
Ahora tenemos obligaciones y sabemos que hay consecuencias por no cubrir nuestras obligaciones. Pero el motor de nuestra obediencia no puede ser el miedo a la consecuencia, no obedecer, o la imposición forzada. El motor de nuestra obediencia, hermano, tiene que ser el amor. Juan 14:21. El Señor dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. ¿Cuál es el motor de nuestra obediencia a Dios? El amor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, el que los obedece, el que los pone por práctica, ese, dice el Señor, me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pastor, yo no sé por qué, después de tantos años de vida cristiana, y yo me he esforzado, pastor, usted sabe, yo me he esforzado, todavía no veo los vientos de bendición a favor de mi vida. Bueno, porque muchas veces violas abiertamente mandatos de Dios. Y cuando los obedeces, hermano, lo haces de una forma no sumisa delante de Dios. Entonces, la mayor parte de las personas obedecemos por motivaciones equivocadas, hermanos, no por las motivaciones bíblicas aceptables. A veces obedecemos por el temor de lo que Dios puede hacer en contra de mi familia o de mis hijos. No, voy a obedecer a Dios, no, ahora sí ya me voy a portar bien, porque ¿qué tal si Dios me quita a uno de mis hijos? ¿Alguna vez has pensado eso? Y si Dios permite que lo atropellen en la calle, y si Dios permite que lo secuestren, hermano, ¿tú crees que ese tipo de motivaciones, movilizado por el miedo a las consecuencias, es un acto genuino de obediencia? Por supuesto que no. Ese es un pensamiento, hermano, que no honra a Dios, que no virtualiza el carácter de nuestro Dios. No predique el evangelio de forma íntegra porque no revela el carácter de gloria, de gracia y de benevolencia de nuestro Dios, cierto, de justa justicia, pero de amor perfecto igualmente. ¿Te acuerdas de este hombre de la parábola de los talentos? Donde el Señor se va de la comarca durante un tiempo y elige a tres de sus siervos y les da dinero. En ese entonces una unidad de medida monetaria eran los talentos, les da talentos conforme a su capacidad. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Cuando él regresa, el que recibió 5 y el que recibió 2 los multiplicaron y se los entregaron multiplicados al Señor. Pero el que recibió 1 conforme a su capacidad, es decir, justicia y amor de parte de este hombre, de este señor, no le da más de aquello que podía administrar y además se lo dio de gracia porque era de él. Entonces, cuando dice que le dio 1 conforme a su capacidad, es porque este amo era justo y era amoroso. Y la respuesta de este hombre cuando le pide cuentas es la siguiente, en el verso 24, Mateo 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Una descripción totalmente incoherente del carácter y la personalidad de ese hombre bueno, benevolente y justo. Recoges donde no esparciste, sí, pero con lo que Él te dio. Demandas lo que no entregaste, Él te lo entregó de gracia, pero tú no lo conocías. Y tu decisión de esconder el talento fue en ignorancia de quién era ese Señor que te otorgó el talento. En ignorancia del carácter, de la justicia y de la benevolencia, el amor de ese hombre lleno de piedad y de gracia. Y entonces, por miedo, en ignorancia de quién era ese Señor, escondiste el talento. Y entonces le dice: te devuelvo lo que es tuyo. Así que, vida, nada me debes, nada te debo, estamos en paz. Y la respuesta del Señor es: siervo malo y negligente. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros proyectamos a un Dios que no corresponde a un carácter genuino? Proyectamos la imagen de un Dios que no es bíblico y hemos olvidado que es un Dios lleno de bondad, que es un Dios proveedor, que nos ha dado gracia, misericordia, perdón, riqueza espiritual. Pero con esos pensamientos lo hacemos lucir como un Dios tirano, un Dios cruel, y eso, hermano, deshonra a Dios. Cuando nuestra relación con Dios, nuestra obediencia a Dios es por miedo, entonces mi relación con Dios se convierte en una relación distante, fría, impersonal, difícil de sobrellevar. Cuando tu relación con Dios es por miedo, cuando el Señor dice: acérquense a mí y yo me acercaré
a ustedes. Pero nadie se puede acercar voluntariamente a alguien que le tiene miedo. ¿Alguien disfruta el miedo? Nadie disfruta el miedo. Es imposible, por lo tanto, disfrutar de la cercanía de Dios, la presencia de Dios, la comunión con Cristo, si tu relación con Dios está fundamentada en el miedo. Lo obedeces por miedo. Imagínate que son las 3 de la mañana y en tu habitación comienza a haber actividad paranormal. Se comienzan a levantar unas sábanas, ¿verdad? Las puertas comienzan a abrirse, a azotarse, canicas botan por la habitación y una cadena se comienza a arrastrar. ¿Quién prende la linterna de su celular? Antes va a la cocina, se prepara una buena cubeta de palomitas, Coca-Cola de 2 litros y ahora sí, a ver lo que está pasando aquí. Esto está impresionante. Amityville 2 en mi casa, El Exorcista en mi casa. ¿Quién disfruta el miedo? ¿Quién se aproxima a una condición así? Oye, tú llegas a una casa que está embrujada y ¿qué haces? ¿Qué haces? Te sales corriendo, hermano. Reprendo, ato, descabezo. No, hermano. Te sales corriendo de ese lugar porque nadie disfruta el miedo. Santiago 4:8 dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acércate a mí, yo me acercaré a ti, dice el Señor. Pero hay un requisito, dice: limpia tus manos, y los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Para acercarnos a Dios, hermano, lo tenemos que hacer a través del arrepentimiento. Arrepentimiento, no solamente vergüenza. Arrepentimiento, dolor profundo, humillación delante del Señor, reconocimiento de la falta, del pecado, del desvío que hemos provocado, que hemos generado en nuestra vida personal. Arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar, es no volver a pensar sobre el punto de la misma manera en la que antes pensaba cuando no me había arrepentido. Es pensar del pecado lo que Dios dice que es el pecado, es pensar de su santidad lo que Dios dice que es su santidad, es pensar de mi falibilidad lo que Dios dice de mi falibilidad. Es pensar de la perfección de Dios, lo que Dios habla de su perfección. Es pensar de su justicia, lo que Dios habla de su justicia. Es pensar de su amor y misericordia, lo que Dios habla de su amor y misericordia. Eso es arrepentimiento, cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, una relación de obediencia por miedo a las consecuencias nunca va a producir gozo en tu corazón. El miedo no produce gozo. Entonces nadie puede tener una experiencia íntima con Dios a través del miedo. De hecho, cuando tú obedeces solo por miedo a las consecuencias, estás comenzando a vivir una vida religiosa, una vida legalista. Esa es la base del legalismo. Tú cumples con la ley no por amor a quien dicta la ley, cumples la ley por las consecuencias, temor a las consecuencias de no cumplir con la ley. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Son las 11 de la noche, vas manejando, llegas a un semáforo en rojo, ¿y qué es lo que haces a las 11 de la noche? No hay más autos a tu alrededor y el semáforo está en rojo. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces? ¿Qué tendríamos que hacer los hijos de Dios? Claro, porque nos detenemos, porque entendemos que ese semáforo en rojo representa una señal de autoridad. Romanos 13 dice que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hoy por Dios han sido establecidas. De tal forma que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone y acarrea condenación contra su vida. Bueno, pero ¿qué pasa si son las 11 de la noche, el semáforo está en rojo, vas a acelerar y de repente un motociclista de tránsito a tu costado izquierdo? Dices: ¡ay, nanita, Señor, gracias porque lo vi a tiempo! Hasta le agradeces a Dios. Gracias porque lo vi, Señor, si no, qué bronca. Aquí me agarras solito y al despoblado. Hermano, si tú te frenas, si no te pasas el auto por miedo a las consecuencias, tú tienes una vida legalista. Pero si tú obedeces por amor a Dios, y por amor a Dios obedeces a toda figura de autoridad sabiendo que es una escala de valores creciente, y si tú quieres llegar a la fuente de toda autoridad, siempre vas a llegar a Dios. Entonces tu vida está motivada por el amor.
Tu obediencia está motivada por el amor. Hay personas que dicen obedecer porque tienen un alto sentido del cumplimiento, el sentido del deber. Bueno, hermano, eso es igual que el miedo. El miedo no puede ser el motivador de tu obediencia y el sentido del deber tampoco. El ejemplo es el siguiente: tú vas conduciendo en tu automóvil, otra vez en tu automóvil, vas conduciendo una pendiente, la pendiente es muy pronunciada y entonces comienzas a perder aceleración. Vas en cuarta y ahora tienes que bajar a segunda. ¿Para qué? Para darle un impulso al motor y que pueda terminar de subir la pendiente. Eso es el sentido del deber. El sentido del deber es el impulso que requerimos cuando la pendiente se torna complicada, muy inclinada, pero tú no vas a manejar el resto de tu vida tu auto en segunda velocidad, ¿o sí? Imagínate en la carretera, Uruapan a Morelia, en pura segunda. Es que tengo un alto sentido del deber. No, hermano. El sentido del deber es un impulso en los momentos difíciles, pero no es la motivación esencial de la obediencia. La obediencia que Dios recibe, que sí es obediencia, tiene un solo motor y es el amor. Juan 14:21, una vez más. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y fíjate después, le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, una vez más, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Haremos morada con él. Esta es una descripción extraordinaria de Cristo en relación a qué es la salvación por la fe. Es la habitación de Dios en el ser humano como consecuencia de su fe afirmativa, su fe salvífica en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Un arrepentimiento en el fundamento de que Él me perdona, en la base de que el pago fue dado por Cristo, Él me sustituye, Él me expía, Él me perdona, Él me representa, y por lo tanto solamente en esos méritos tengo el perdón, porque el perdón es el resultado de una sentencia que no fue pasada por alto, sino ejecutada inclementemente en el cuerpo de carne de Jesucristo. La única forma de acceder a la salvación y al perdón es por medio de esa vía, la vía que hace que el Padre descargue su ira santa por el pecado de la humanidad, pero sobre el cuerpo de Jesucristo. Una vez descargada esta ira en la cruz, el perdón queda abierto para los que creen en ese acto judicial, espiritual, glorioso y de valor eterno, otorgado por Dios, otorgado por gracia. Eso significa: haremos morada con Él. El Señor viene y mora dentro de nosotros. Él nos salva. Por cuanto Él me ha amado, ahora yo puedo amar a Dios. Y por cuanto amo a Dios, entonces ahora puedo obedecer a Dios. Entonces, ¿tienes problemas con obedecer a Dios? Tienes problemas con tu amor a Dios. ¿Eres una persona en problemas de obediencia a Dios? Tu problema está en tu amor a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Tienes problemas en la obediencia? Entonces tienes que ir con Dios. Tienes que arrepentirte, le tienes que decir: Señor, concédeme esta sensibilidad, concédeme esta conciencia. Señor, yo no había utilizado el sensor de mi obediencia para poder distinguir de manera fidedigna si soy o no soy tu hijo, pero al darme cuenta de que no me apetece obedecerte, no me agrada obedecerte, es más, repudio obedecerte, lidio con obedecerte, entonces entiendo, Señor, que es un problema de amor en mi corazón. Y si no te amo, Señor, es porque no he entendido en qué ha consistido tu amor hacia mi persona. No me ha sido iluminado a mi conciencia y a mi corazón el acto glorioso de tu salvación en la cruz. Señor, lo que tengo es teoría, pero no es una realidad en mi corazón, y me arrepiento de eso.
y te pido que me salves, porque quiero amarte. Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3. Ahora lo dice el apóstol Juan. En eso sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guardo sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y en eso sabemos que estamos en él. Fíjate, la Biblia al día, este mismo verso 3 lo dice de la siguiente forma, de una manera muy comprensible. Dice, ¿cómo podemos saber que le pertenecemos? O sea, que soy su hijo, que ya no soy un hijo del diablo, sino que le pertenezco a él, examinándonos por dentro y preguntándonos, ¿estamos de veras tratando de obedecer sus mandamientos? Si alguno dice, soy cristiano, voy al cielo, pertenezco a Cristo, pero no obedece a Jesucristo, miente. El amor a Dios se demuestra viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. El que quiera llamarse cristiano debe de vivir como Él vivió. Entonces, ¿qué hace Juan? Hermano, Juan hace por mucho, por el Espíritu Santo, en relación a los demás escritores de la Biblia, un establecimiento de criterios muy distinguibles para nosotros de lo que representa ser cristiano, de la relación entre conversión y amor por Dios, y una vez que soy converso y amo a Dios, la consecuencia como obediencia a Dios. Amor, conversión, obediencia. Entonces la conclusión de la Biblia es que el que no obedece no ha creído. La mejor evidencia de mi conversión a Jesucristo es una vida que va creciendo en obediencia. Pero no solamente obediencia forzada, no es obediencia por temor a las consecuencias, no es obediencia motivado por el sentido del deber, es una obediencia motivada por el amor, por la gratitud. Entonces, ¿en qué sabemos que estamos en Él? Hermanos, pues en que guardamos su palabra. ¿Cómo sabemos que nos hemos convertido? En que guardamos su palabra. Y si no obedecemos, no estamos en Él. Y si no estamos en Él, estamos en tinieblas. Primera de Juan 1:5. Ese es el mensaje que hemos oído de Él. Es el mensaje que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas algunas. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si no andamos en la verdad, pues no tenemos comunión con Dios. Una evidencia es que no podemos tener comunión con los hermanos, entre unos y otros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. La evidencia de la fe que te ha llevado a la salvación es la obediencia. Porque si tú dices que crees en Cristo, pero vives de una forma diferente a la manera en la que vive la gente que cree en Jesús. Si tú tienes un tiempo asistiendo a una congregación cristiana y crees que eso te convierte en cristiano, entonces seguramente cuando entras a tu cochera crees que eres un coche. El estar aquí no te convierte en cristiano. No existe un poder sobrenatural, magnético, espiritual, hiperdimensional que al ingresar nos lleve a la conversión a Jesucristo. No. De hecho, la vida congregacional es una vida mixta, es una vida mezclada. La iglesia de Jesucristo está constituida solamente por personas salvas, pero a una congregación cristiana asisten personas salvas y no salvas. Y esto lo vemos en la parábola del trigo y la cizaña, donde llega un hombre, ¿verdad? Un siervo a decirle al Señor: Señor, alguien, tu enemigo, contaminó la siembra de trigo. Sembró cizaña y está creciendo junto al trigo. ¿Qué hacemos? Arrancamos la cizaña y ¿qué le dice el Señor? No, no la arranquen, sean pacientes. Porque si ahorita arrancan la cizaña, pueden arrancar el trigo también. Dejen que crezcan. Van a crecer juntos, pero al tiempo se verá claramente una diferencia.
El trigo genera grano, es decir, es fructífero. La cizaña no, es estéril. Entonces, cuando hayan crecido, solamente arrancamos lo que es estéril. Así es la vida eclesiástica, hermanos, así es la vida congregacional. A una congregación asiste trigo y cizaña, pero gracias a Dios, cuando la cizaña por la fe, habiendo conocido el mensaje del evangelio, se convierte en trigo. Por eso aquí no podríamos poner un letrero a la entrada que dijera, ¿verdad?, con letras fosforescentes, solamente se aceptan cristianos. No. Que vengan todos y que todos escuchen el mensaje del evangelio, pero la realidad es esa. Si el Señor habla de obediencia a una audiencia que se entendía en su condición general era cristiana, es porque muchos de esos llamados cristianos no estaban manifestando cristianismo a través de la obediencia. Y la vida de estos no obedientes, falsos cristianos, por supuesto, no era una vida de gozo, de paz, de tranquilidad. Personas que no habían entrado al reposo del Señor porque no habían acompañado la palabra predicada con fe. Hermano, tú vives en el reposo del Señor. ¿Vives una vida de tranquilidad, de ecuanimidad? No, pastor, tengo tantos problemas. ¿Y quién te dijo que la paz es la ausencia de problemas? ¿Quién te dijo que la paz es la ausencia de conflicto? No, la paz es que en medio del conflicto yo vivo en la absoluta certidumbre de que Dios está delante de mí. Que el Señor me guía, me respalda, me cubre y me sostiene, rodea mi vida. Y que nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Eso es la paz. Ahora, ¿cuál es la vía para poder acceder a esa forma de reposo? Bueno, si tú eres un hijo de Dios, la obediencia. La obediencia en sí mismo se convierte en una evidencia de tu fe salvífica, y esa fe salvífica manifiesta en obediencia, elocuentemente habla de el amor que en tu corazón hay por Dios. Un amor que es imperfecto. Por eso nuestra obediencia a Dios siempre va a ser imperfecta, pero tiene que ser creciente y tiene que ir avanzando, se tiene que ir perfeccionando. La obediencia, la santificación, la puesta en práctica cotidiana de nuestra santidad es un proceso en el que debemos de tener progreso. Es un proceso en el que debemos de progresar. El que no progresa, regresa. Vamos contracorriente. Y si tú vas remando contracorriente y dices, ya me cansé, voy a detenerme 5 minutos, la corriente te va a echar más atrás que del punto en el cual iniciaste. La vida en Cristo es avanzar, avanzar, avanzar. Puedo detenerme un poco, puedo aminorar la intensidad, puedo aminorar un poco el vigor, un tiempo de solaz, esparcimiento en mi Señor. Tal vez dejo algunas actividades, pero busco mi fortaleza en el Señor, porque Él es la fuente de toda energía, de toda vitalidad, del esfuerzo alcanzado, fuerzas al que no tiene más ningunas, para retomar nuevamente mi caminar en el Señor. Y sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante. Puedo retroceder un paso, pero camino 2 más, retrocedo un paso, camino 3 más. Ojalá nuestro crecimiento espiritual en obediencia fuera una lineal continua, pero no, es como un gráfico que tiene avances, pequeños retrocesos, pero avances, pequeños retrocesos, pero sigue avanzando en la misma dirección. La tendencia es el crecimiento. Esa es la vida de un hijo de Dios. Pero es imposible obedecer a Dios si no le amamos. Obedecemos lo que amamos. Nos hacemos esclavos de lo que amamos. Por eso la advertencia a través de Pablo es: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aquello que amas se convierte en tu amo, se convierte en tu Señor. Amas al mundo, vas a vivir conforme al mundo. Amas a Dios, aunque estés en el mundo, vivirás conforme a su voluntad. Y en medio de la oscuridad, de las tinieblas espirituales, morales, religiosas del mundo, tú vas a ser una luz resplandeciente que refleje el carácter de Jesús. Y a eso somos llamados, a reflejar el carácter de Cristo. Por eso el Señor nos llama luz del mundo. Y la luz del mundo es Él, solamente Él. Pero Él nos dice: ustedes son la luz del mundo. Sí, pero cuando mi vida está viendo a Jesucristo, enfocada en Cristo, entonces mi vida comienza a reflejar al mundo la luz de Jesús.
En ese sentido, de manera secundaria, consecuente, derivada, somos la luz del mundo. La luz del mundo es Cristo, pero si yo vivo enfocado en Cristo, entonces voy a reflejar a Cristo a través de mi vida. Secundariamente, soy la luz del mundo. Somos llamados a reflejarle a Él, no a reflejar al mundo. Tantos principios que a lo largo del tiempo hemos revisado en ese sentido, fundamentos bíblicos, palabra de Dios. Mirando como a través de un espejo la gloria de Dios, somos transformados por el poder del mismo Espíritu en la misma imagen de Jesucristo. En la medida en la cual nosotros miramos a Dios, miramos su palabra, que en este verso es ejemplificado con un espejo, vamos a ser transformados en lo que vemos en el espejo. En el espejo vemos la perfección de Cristo. Entonces ver la perfección de Cristo nos transforma a su perfección. Nos transformamos en lo que contemplamos. Contempla el mundo y vas a ser un reflejo del mundo. La contemplación, acuérdate que es una acción reflexiva con apertura a la admiración de lo que estás observando. Cuando te admiras reflexivamente de lo que ves. Si tú estás admirando la forma de vida del mundo, la forma de convivencia del mundo, la forma de relacionarse con hombres, con mujeres del mundo, inequívocamente terminarás siendo un reflejo de eso, porque te transformas en lo que contemplas. Pero si tu contemplación ahora como un hijo de Dios es su palabra, es su naturaleza, es su carácter, es su gracia, es su amor, su piedad, su virtud, entonces te transformarás por el poder del Espíritu Santo en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La única razón de ser, de estar en la tierra después de la redención, es ser la imagen de su Hijo Jesucristo. Imagen, la reproducción idéntica de un original. Eso significa imagen. Somos cada día más, hermanos, la reproducción del carácter de Jesús, del amor de Jesús, de su piedad, de su gracia. Somos el reflejo cada vez más nítido de la paz de Cristo, del reposo del Señor. ¿Tú crees que Cristo vivía en un reposo espiritual? ¿En un reposo anímico? Permanentemente. Y cuando en condición humana parecía que perdía la batalla en Getsemaní, Jesucristo va a la intimidad con el Padre y encuentra en el Padre la fortaleza para continuar su camino hacia la cruz. Y en la cruz del Calvario vemos expresiones y manifestaciones de la paz en medio del profundo dolor. Exclamaciones espirituales altamente dimensionadas, como la súplica del perdón a favor de sus transgresores en el momento más culminante del dolor humano. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos una total integridad y estabilidad en su carácter. El carácter de Cristo no cambió en el momento del dolor. La piedad, la gracia y la misericordia continuaron siendo la evidencia del carácter del transformador, del salvador, del redentor, del Señor de la humanidad. Cuando ese delincuente con justa justicia estaba siendo llevado a la muerte, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En vez de haberlo volteado a ver en ese dolor, en esa angustia, y haberle dicho: cállate, miserable pecador, tú estás aquí por justa justicia, le dice: esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. ¿Tú crees que el Señor perdió el reposo en el momento más culmen de su dolor, de su agitación humana, de su aflicción humana? En medio de la aflicción el Señor vivió en paz. ¿Vivimos en paz? No sea que suceda como a los antiguos, que no entraron en su reposo por no ir acompañada la palabra con fe en los que la oyeron. Ahora estoy creyendo en la palabra de Dios. En medio de mi dolor, en medio de mi aflicción, en medio de las circunstancias adversas, mi vida tiene que continuar siendo una vida de obediencia, motivado por el amor. Como dijo el profeta: Señor,
Aunque no haya vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, ni el olivo dé su fruto, ni la tierra su mantenimiento, con todo y esto, yo me gozaré en el Señor. Yo me gozaré en el Señor. No buscamos a Dios para encontrar sus beneficios y bendiciones. Buscamos a Dios porque le amamos, porque anhelamos bendecirle, anhelamos servirle con integridad. ¿Cómo están nuestras vidas en esta mañana? ¿Estamos en el reposo? ¿Hay fe evidente? ¿Hay evidencia de fe, evidencia de redención, que es la obediencia? Si es así, hermano, pues solamente el exhorto es a continuar adelante, conociendo a Dios cada vez más a través de su palabra, viniendo a la congregación de una forma perseverante, estando en la vida de oración, meditación, oración y congregación, y después acción. Ahora, si la realidad es que no vives en esa paz, estás en angustia, si no reflejas ecuanimidad y estabilidad, sino aflicción, miedo, incertidumbre, hermano, tú no eres la luz del mundo. Perdón, primo, tú no eres la luz del mundo. Pariente lejano, no seríamos la luz del mundo. Hermano, no seríamos trigo, seríamos cizaña. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Venir con una actitud de humildad, con absoluta honestidad, reconociendo que a Dios no lo podemos burlar, postrándonos ante Él y decirle: Señor, perdóname. Este censor deja al descubierto quién soy. Yo no te obedezco por amor. Y cuando obedezco algunas cosas que me agradan, creo que eso me da el derecho de no obedecer lo que no me agrada. Obediencia parcial no es obediencia. Pero es que hoy obedezco más. Bueno, el desobedecer menos no te hace ser obediente. Hermano, no sabotemos nuestra vida espiritual. No perseveremos en la terquedad, en la obstinación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Deja de pelear contra Dios. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Es una lucha que no vas a poder ganar jamás. Siempre serás vencido. Ve con Dios y dile: perdóname por mi terquedad, Señor, por aferrarme a mi vida y a mi mundo creyendo que es la fuente de mi satisfacción, por haberme apartado de ti por el miedo de pensar que tú querías sabotear el gozo de mi vida, de mi juventud o de mi madurez, cuando la fuente real de gozo eres tú. Vamos a orar un momento. No voy a hacer un llamado al altar, pero sí voy a hacer un llamado a tu corazón, hermano. Y el llamado es a que lo humilles delante de Dios. En ese sitio donde nadie puede verte, donde nadie puede escucharte, sino solo Dios. Reconoce quién eres delante de Él. Señor, vengo a ti
con mis hojas de higuera con las que creía que podía ocultar mi condición. Pero Señor, vengo dispuesto a quitarlas, porque no hay forma de ocultarme delante de ti. No hay manera de engañarte. Tú eres Dios. Conoces el estado de mi vida. Conoces el secreto de mi corazón, los pensamientos más íntimos. No puedo ocultarlos. Y sería una tontería creer que puedo engañarte. Creer que me puedo seguir engañando a mí mismo, ocultándote lo que no puede ser oculto ante ti. Señor, te pido perdón. Vengo a pedirte ayuda. Vengo a pedir de tu fuerza. Vengo reconociendo que yo no puedo. Es más, Señor, no quiero. Pero reconozco mi condición. No quiero vivir así. No quiero vivir distante de ti. Por eso vengo presentándote mi arrepentimiento y clamando por tu fuerza y por tu auxilio. Señor, cámbiame, transfórmame. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes producir en mí el querer y el hacer por tu buena voluntad. Quiero ser salvo, porque creo que tú eres Dios y en la cruz pagaste por mí. Creo que tú eres Dios y te encarnaste para ofrecerle al Padre un lugar donde ejercer su justo juicio, tu cuerpo. Y en ese cuerpo, Señor, yo fui juzgado. Y en ese juicio hoy soy perdonado. Señor, recibo tu perdón, porque yo sé que tú recibes mi arrepentimiento honesto y genuino. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Cámbiame. Renueva un espíritu íntegro y limpio dentro de mí. Un corazón nuevo. Ayúdame. Quiero vivir por ti, para ti. Quiero entrar en tu reposo, mi Dios, porque te creo. Concédeme el poder y la capacidad de la obediencia, por ese amor que hoy nace en mi corazón por ti y el cual pido que crezca cada día más y más. Ese amor que alienta la pureza de mi fe, porque el día que tú regreses, solo deseo que mi fe sea hallada purificada por ti, brillante por ti. Ayúdame, Dios, y perdóname. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, gracias a Dios, hermanos.